tenemos al otro lado de la pantalla, les decía, esperando, y les agradezco esa paciencia que tienen para con negocios, pero sobre todo con un servidor en el día de hoy, Guillermo Rocafort, abogado, jurista e historiador, profesor de Economía en la Universidad Carlos III, y Luis Fernando Quintero, director de Tu Dinero Nunca Duerme, en Es Radio. Luis Fernando, Guillermo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos esté escuchando por ahí, pero ¿cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos y a la audiencia. No sé quién quiere empezar. Voy a empezar por este último punto del bloque, si os parece, con el asunto del famoso plan de Victoria y cómo se va descafeinando. Os hago una pregunta que me ronda la cabeza desde hace días. ¿No debería exigir menos Zelensky para que pudieran decirle por unanimidad a todo que sí y la impresión sería distinta? Guillermo, si quieres empezar. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando. Pues la verdad es que después de dos años y medio de conflicto y esas cifras pavorosas de muertos y heridos y mutilados y desplazados y exiliados, y resulta un poco, vamos a decir, irónico el hablar de un plan de victoria, ¿eh? Yo creo que ya es tarde. Eso además ya no se lo cree nadie. Los que en mi caso pues hemos sido militares, en mi caso en la Legión Española, sabemos o intuimos realmente quién está ganando esa guerra tan cruel, ¿no? Entonces, digamos, como actor, que es actor y exhibicionista en televisiones, pues quiere sacar un nuevo conejo a la chistera para deslumbrar a incautos, ¿no? Pero mientras tanto, en Europa, en Estados Unidos, estamos pagando la factura de la guerra, porque nosotros también somos víctimas de una guerra económica en forma de sanciones, en forma de inflación, de ruptura de la cadena productiva, de la cadena energética. Y entonces, bueno, cojo el guante, digamos, que has lanzado, en el sentido de que a lo mejor, digamos, tenemos que decirle a todo que sí, que bajen las expectativas y que se firme una paz negociada y un statu quo que nos permita, pues, afrontar los grandes desafíos económicos y geopolíticos que tenemos del mundo, ¿no? Pero si él lo que va a seguir es pasando la gorra, se le acaba el tiempo, porque en Estados Unidos, si gana Trump, el grifo se corta, y aquí en España los últimos, quiero decir, en Europa, las últimas elecciones van a partidos que van en la línea de cortarle también el grifo, o al menos no darle, digamos, ese crédito ilimitado que al final genera inflación y endeudamiento, es mi opinión. Entonces yo creo que es el momento de la negociación y de cesarle y de que convoque elecciones, porque lleva instalada una dictadura ya un tiempo. Bueno, a ver, vamos por partes. Digo que me dejan muchas cosas en el tintero, Guillermo. Esto del estado de guerra lo hace él, lo está haciendo Netanyahu, lo haría Putin si se terciara, y no se me ocurre un dirigente que en medio de la guerra dijera, pues ahora me vienen muy bien las elecciones. Vamos a... También yo es que siempre acabo haciendo de abogado del diablo, pero quiero decir que creo que esto pasaría. Dicho esto, dices tú, va a ser el grifo, tiene muy mala pinta. Desde luego, si sale Trump, como bien comentas, lo ha anunciado. Es decir, como salga Trump, no habrá dinero de Estados Unidos para Ucrania. Fin. No, bueno, si cumple Trump, que la última vez iba en esa línea. Pero detalle importante que deja caer Guillermo, y te traslado, Luis Fernando, la patata caliente, dice, va siendo hora de decirle, y Guillermo pone muchos más apellidos, ¿no?, de lo que hay que decirle a Zelensky. Yo solo pregunto si no habría que orientarle para que lo que pida sea un sí. Lo digo porque estéticamente a lo mejor no hace falta llegar al extremo que pide Guillermo. Es decir, si te puedo aceptar una serie de cosas en medio, por pequeñas que ésta sea, te retiras con una cierta dignidad y no tiene que pasar todo eso que anuncia Guillermo. A ver, es cierto que la patata caliente está ahí, y es cierto que la situación en ningún momento ha sido fácil para Ucrania y para Zelensky, y este no es precisamente que sea un momento dulce para él. Ha planteado un plan muy ambicioso en el que prácticamente podríamos decir, tú planteabas, José, el que pudiera negociar prácticamente todo para obtener un sí. Casi yo creo que está dispuesto a negociar cualquier cosa, menos una línea roja que ha puesto, que es la de no ceder el territorio del Donbass. Ahí es donde ha puesto él su línea roja. Es cierto que es un momento que no es propicio para Ucrania, porque el resto de autoridades con quienes está negociando están también con la vista puesta, como habéis muy bien comentado
tanto Guillermo como tú, José, en lo que vaya a suceder en Estados Unidos. No es baladí. Si echamos la vista atrás, el Estado, el país que más dinero ha aportado a Ucrania para poder enfrentarse a Putin ha sido Estados Unidos. Ha sido el que ha puesto más, no recuerdo mal, creo que estaba cerca de los 70.000 millones de dólares lo que ha drenado Estados Unidos hacia Ucrania. Desde luego el país que más ha ayudado. Y por lo tanto, lo que vaya a suceder en Estados Unidos y cuál vaya a ser la postura de Estados Unidos respecto al conflicto, respecto a la guerra en Ucrania, esa invasión que continúa de Rusia sobre el terreno de Ucrania, va a ser fundamental. Y ahí la postura que vayan a tomar tanto la Unión Europea como la propia OTAN también es importante, porque el Plan Victoria, evidentemente, uno de los puntos clave a los que no quiere renunciar Zelensky es al hecho de que le puedan abrir una vía cómoda, una vía segura para formar parte tanto de la OTAN como de la Unión Europea, lo que reforzaría sin ninguna duda la posición de Zelensky, y en este caso de Ucrania, frente a las agresiones de Putin. En la parte de Rusia... Sí, ¿No sería mejor firmar una carta de compromiso futuro? Lo digo porque la de corre, 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 es urgente, 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 ha dejado de ser urgente. O sea, quiero decirte, en su momento... Un país que lleva 2 años en guerra y con una invasión cruenta sobre sus fronteras y además habiendo sabido plantar cara, porque yo creo que esto se dice poco, José, no sé si Guillermo está de acuerdo conmigo, pero que un país como es Ucrania, con las características, el tamaño y la fuerza militar que tiene, que es la que es, haya soportado una presión, una invasión como a la que le ha querido someter Rusia, no olvidemos que allá por el 24 de febrero del 2022, cuando arrancó la ofensiva rusa, muchos analistas que se conocen muy bien el tema le daban a Ucrania 5 días para que capitularan en Kiev, y no sucedió. Llevamos 2 años, siguen resistiendo y lo único que piden es ayuda de las instituciones europeas y ayuda de la OTAN. No en vano somos los aliados los que deberíamos plantar cara, en este caso, a Rusia, a Putin, que digamos, se ha saltado toda la legalidad internacional. Claro. O los estándares internacionales. Con lo cual ahora Zelensky tiene que apretar, tiene que decir, oye, vienen elecciones en Estados Unidos, hay una oportunidad, vamos a aprovecharla. No, si yo lo que te lo pregunto, o te lo repregunto, ahora le voy a pasar a Guillermo este asunto del aguante y el no aguante, porque es verdad que inicialmente aguantaron bien, luego aguantas porque tienes a la OTAN, quiero decirte, y porque llega dinero y porque... Pero es verdad que el inicio sí es una cosa curiosa de estudiar. Pero dices tú, es que claro, tiene que agarrarse a la OTAN. Si yo entiendo o sea, la urgencia de Zelensky la entendemos, creo que la entiende todo el mundo. O sea, no hace falta compartir posiciones para entender la urgencia que tiene Zelensky. Eso es evidente. Lo que digo es que para Europa, una cosa que era urgente y que antes se pedía como con más asiduidad, ahora, burocráticamente hablando, cada vez que Zelensky dice quiero entrar en Europa, le contestan, bueno, sí, pero es que tu sistema judicial todavía no está bien implementado, pero es que esto, pero es que lo otro. Y con la OTAN le pasa 3/4 de lo mismo, y además hay derecho de veto de países que no van a dejar que entre Ucrania. Entonces, o le dan una carta de compromiso futuro real, y entonces le dejan, oye, tienes 4 o 5 años, y eso te sirve como garantía. Y desde una paz, o un armisticio, o como quieran llamar, lo que se firme allí, trabajas en eso, y entonces ya veremos qué dice Rusia, y si veta, no veta, o qué ocurre. O parece imposible, por más que sea una línea roja y por más que se entienda la urgencia de Zelensky, es que no parece viable. Bueno, no parece viable, yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo que insistir, José, le quedan pocas cartas y hay algo que yo entiendo que Zelensky no puede en este momento, y después de estos 2 años y después de toda esa ayuda que se ha comprometido y de todo el trabajo que se ha hecho y que él ha hecho y ha encabezado, yo creo que de una manera que ha sorprendido a muchos, ¿no? Precisamente por el detalle que apuntaba Guillermo, ¿no? Parece que venía un tirititero a la política y de repente se tiene que fundar el uniforme y dirigir a los ejércitos, y lo ha hecho, yo creo que de momento con una capacidad de resistencia que pocos esperaban. Mi pregunta, José, es, ¿tú crees que Zelensky puede decir alegremente el Donbass está en Unai, el Donbass se puede negociar, puedo prescindir del Donbass con tal de obtener una paz? Eso sería lo que querría ver la Unión Europea. Después de pelear desde el primer día por entrar en la Unión Europea, ¿puede aceptar Zelensky hasta ahora
vuelva usted mañana, que es lo que le ha vuelto a decir la Unión Europea. Pero es que Europa es muy traicionera. Le voy a pasar la palabra también a Guillermo. Entiendo efectivamente las preguntas que plantea Luis, ¿eh? O sea, tienen toda la lógica. Pero es traicionera. O sea, mira cómo están los Balcanes, mira la situación de Yugoslavia y todos los ex de los que salieron de allí. Podemos mirar la situación en Kosovo, cómo los cascos azules intentan contener una serie de cuestiones que son incontenibles y que se le ha visto en las últimas revueltas también este mismo año. Quiero decir que si Europa te cumpliera rápido, te arreglara el asunto y tirara para adelante, pero es que no suele pasar. Entonces, desde ese prisma, por eso digo lo de las demandas realistas, ¿no? Es decir, ¿puedes aceptar o no puedes? Pues habrá en algún momento que aceptar algo, o como decía Guillermo, te vas a tener que plantear otro escenario. Guillermo, al respecto de todo esto. Bueno, vamos a ver, realmente yo creo que el problema de Ucrania es que han pecado de inocentes, se han dejado engañar por los angloamericanos. Algo que le pasó, por ejemplo, al gobierno de la Polonia Libre en la Segunda Guerra Mundial, pensando que con una resistencia pues luego iban, y así no fue. Al final fue la Unión Soviética quien controló el este de Europa. Y al final, digamos, se impuso una realpolitik y entonces, digamos, ha habido ahí yo creo que una carga informativa de generar una falsa expectativa en una parte sustancial de la población ucraniana en el sentido de que iban a entrar en Europa y en la OTAN, y eso es inviable, eso es imposible. En la OTAN no, como bien se ha señalado por el derecho de veto que van a ejercer, por ejemplo, en naciones como Hungría y Eslovaquia y otras, y luego también, por otro lado, en el ámbito económico, pues, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar las naciones de Europa del Este para incorporarse? Mínimo 15 años. Desde que cayó el muro de Berlín, 1989, hasta el 2004, que se incorporan casi todas. El escenario ahora mismo de Ucrania es como el de los Balcanes, es decir, pero realmente han hecho de conejillo de indias, han hecho de, digamos, y aparte hay que tener también presente que el este de Ucrania es rusófilo, igual que el oeste es húngaro. Que también hicieron las mismas políticas de extorsión a los rusos, se lo hicieron a los húngaros, que les han prohibido aprender el idioma y les han puesto gobernadores ucranianos fuera de esa zona. Por eso explica por qué Víctor Orbán es tan enemigo, vamos a decir, de Ucrania o de Zelensky en concreto, porque ha intentado aplicar una política irresponsable de uniformidad. Y es plural, es variable. Entonces, al final, realmente yo creo que desde un punto de vista demográfico, la situación va a pasar un poco como en las dos Coreas. Se va a fijar una línea, probablemente el río, que es un río bastante extenso, y no olvidemos que la población del este de Ucrania pues será población rusófila. Y también hay zonas como Odessa y otras en las cuales pues ahí hay, digamos, es que Ucrania tiene esa doble alma, una alma, vamos a decir, europeísta y otra rusa. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha exacerbado esa división y encima se le ha dado un chorro de millones y de armamento a un irresponsable que ahora mismo ha dejado la economía al 50% de como estaba y ha dejado entrar los fondos buitre, ha perdido la soberanía, tiene a 6 millones de compatriotas fuera, los jóvenes huyen de allí, los ancianos se desesperan. Una calamidad lo que ha sucedido en ese país. Entonces, no hay nada más que sentarse en la mesa y negociar, porque tampoco a Rusia le interesa destruir Ucrania, básicamente porque han sido pueblos históricamente muy vinculados, son mayoritariamente eslavos, y porque allí las familias están interrelacionadas también. Entonces... Pero que también, o sea, al hilo, igual que le ponía contrapunto a Luis, por darle a esto. Esto ocurre, es así, efectivamente nadie ha arrasado con el territorio, eso también es verdad. Eso hay que decirlo. No hay un Gaza, no hay un Gaza. Eso es, compara cómo se está entrando en Gaza, cómo se está entrando incluso en Beirut. Ya no te hablo de Gaza. Ni un Beirut. Que tampoco ni un Beirut, exacto. No, por eso, pero que fíjate cómo estás tratando Beirut, que en teoría no era lo mismo y que es un tipo de capital muy diferente, y ahora sí, eso en Ucrania no ha pasado, ni pasó al principio, razón por la que decía, creo que era Luis, ¿no? Lo de que se podía, cómo habían aguantado y cómo lo habían hecho, claro, porque no pasó eso. Efectivamente nadie fue y arrasó una ciudad, sino que intentaron tomar puntos y los ucranianos estuvieron bastante listos, los que defendían, y consiguieron evitar ese golpe rápido, ¿no? Ese ataque relámpago. Y luego a partir de ahí, pues todo lo que ha venido. Pero también, aunque eso no ha pasado, lo cierto es que la parte de guerra de trinchera que está viviendo también Rusia también le pasa factura. También tiene a miles de soldados hartos, también tiene a unas pérdidas importantes, también tiene a las familias dentro de la propia Rusia hartas de cómo se está tratando el conflicto, y fruto de eso, y os quiero trasladar esta pregunta porque
al principio a alguien le hizo mucha gracia, pero le dije, digo, lo de los norcoreanos va a ser verdad. O sea, No, que sí, se ha firmado. Entonces, exacto. al punto ha llegado de que hoy decía Zelensky hace apenas unas horas, no son 3.000, van a llegar al menos 10.000 norcoreanos a la zona entre Rusia y Ucrania. Quiero decir que esto está pasando factura en las dos partes, que políticamente empieza a ser inasumible e inaguantable y que hay que llegar a un punto en el que esto pare. ¿Que va a ser el río? Yo no sé si va a ser el río. Me ¿Cómo veis gustaría, vosotros? sí, me gustaría aportar, antes de dejarle la palabra a Luis Fernando, Sí. lo siguiente. Vamos a ver, el desgaste económico no es el mismo. Es decir, Rusia está creciendo más que la Unión Europea y Estados Unidos juntos. En términos, es cierto que al primer año pues hubo un hundimiento del PIB. Por eso, Por otro lado, cuidado, también... por eso el crecimiento del PIB ahora es mayor. Exacto. Porque viene de una caída. Cuidado, o sea, lo digo porque cuando lo vimos en términos porcentuales, cuanto más abajo te hayas caído, luego el crecimiento porcentualmente parece más grande. Sí, también es cierto que hubo un error de la inteligencia rusa porque pensaba que con ese primer ataque inicial y fulminante pues habría habido un golpe, digamos, por parte de los sectores o una parte sustancial de la sociedad ucraniana que es prorrusa. Y ahí fallaron y vieron que efectivamente pues fueron dando bandazos y haciendo unos recorridos totalmente ilógicos. También es cierto que Rusia empieza perdiendo todas las guerras, pero acaba ganándolas todas. Eso también es una lección de la historia. Acaba ganándolas todas, contra Napoleón, contra Alemania, o sea, realmente... Y ya para acabar, simplemente comentar que yo estuve en Moscú hace unos meses y desde luego que Moscú no es Kiev. O sea, quiero decir que puede ser que la gente esté harta, pero debe ser que lo manifiestan de puertas adentro, pero no, esa ciudad y ese país... Pues no es el mismo hartazgo cuando no son tus edificios los que salen por los aires, también te digo. También, pero que te quiero decir que Rusia es una nación que históricamente es capaz de sobrellevar guerras, digamos, con toda naturalidad. Es decir, nosotros no seríamos capaces en la Unión Europea de que se murieran a lo mejor en un día 1.000 soldados. Esto sería un drama interno. Estaríamos como en la Semana Trágica de Barcelona, con huelgas, manifestaciones. Rusia es una nación sacrificada y acostumbrada a este tipo de sacrificios por el bien e independencia de la nación. Y además es que así te lo manifiestan. No, si entonces, eso es un factor que tenemos que tener en cuenta. Es decir, ellos serían capaces de llevar esta situación 10, 20, 100 años. Es así, es la civilización rusa que no nos lo han explicado como deberían haberlas explicado para que conozcamos cómo son. Luis, Guillermo, en parte por algo que atribuía antes José a China, que es porque tiene un gobierno único y que dicta absolutamente lo que quiere. Podríamos decir, es una dictadura al final lo que tiene de facto Putin en Rusia, y evidentemente allí se rigen por lo que dice el jefe del ejército, que es Vladimir Putin, igual que en China o igual que en Corea del Norte, que son ahora mismo los grandes aliados de Rusia. Da la sensación de que ese eje soviético, ahora ruso-chino, está tomando hegemonía y está con sus dificultades y sus problemas, pero está planteando problemas al mundo. Y yo creo que esto es indudable. Os quería yo preguntar, Luis, ya que estaba contigo, esto de los norcoreanos, o sea, ¿vosotros lo visteis venir esto? ¿Que 10.000 norcoreanos vayan a acabar en suelo ruso defendiendo las incursiones de los ucranianos? Pues porque son soldados, si no pensaría que se irían a escapar por otro lado, ¿no? Conociendo el infierno al que tiene sometido al pueblo la dictadura coreana. Yo no lo vi venir, honestamente. Reconozco que no es una disciplina informativa en la que, digamos, tenga muy al día. Estoy más centrado en temas económicos. No vi venir lo de Corea del Norte, pero es cada vez más evidente. Si uno se va dando cuenta de cómo va evolucionando, es verdad que con sus problemas, insisto, el eje antiguo soviético, el eje antiguamente comunista, es el que está cogiendo fuerza ahora mismo en el mundo y planteando retos muy complicados al mundo occidental. Estados Unidos, con sus contradicciones y sus problemas, con estados que lo están pasando francamente mal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, con una Europa que tiene unos retos horribles porque se ha regido por unas políticas que han llevado, entre otras cosas, a mandar a la industria alemana del automóvil al garete, con profit warnings, y incapaz de poder competir con lo que le viene de China y con lo que le viene de Estados Unidos, y además, en el caso de China, controlando buena parte
del tejido manufacturero del mundo. En un momento determinado cortan el grifo y la mitad de las empresas textiles, se me ocurre, en Occidente tendrían problemas. Es decir, ese eje está planteando problemas, está planteando retos muy importantes a Occidente, y la sensación que yo creo que se tiene desde esos países es que en Occidente hemos bajado los brazos demasiado pronto. Puede ser. Es verdad que ahí prima su paciencia, como decía Guillermo. Yo no sé si quieres decir algo de los norcoreanos, os cambio el tercio, Guillermo. Bueno, vamos a ver, o sea, igual en el Imperio Español también vinieron japoneses, digamos, en este caso no a luchar, sino a Sevilla, lo que era a llevar el comercio con las Indias orientales. O sea, realmente uno cuando ha ido a Rusia, en mi caso he ido varias veces, y cuando va a Moscú, que es una megapolis, hay una civilización, hay una cultura, hay un BRICS. Es decir, hay una forma de funcionar las cosas y una forma de ver el tercer milenio, una forma distinta a Occidente. Yo no sé cuál es el mejor o el peor. Lo que sí está claro es que uno crece y el otro decrece. Uno está, de alguna forma, con una gran proyección en continentes como es, por ejemplo, África y Asia, y el otro es cada vez peor visto, con menos influencia en el mundo. Eso debería invitarnos a un análisis y una autocrítica y saber qué hemos estado haciendo mal. Por ejemplo, en los planes estratégicos de la política exterior de seguridad y cooperación de la Unión Europea nunca se ha tenido en cuenta Asia, en concreto lo que es China y la India. Siempre hemos estado centrados en cuestiones de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué no somos capaces de liderar nuestra política internacional? ¿Por qué tenemos que estar al Biden o al Trump de turno a que nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Es que al final, y esta es la conclusión, Europa nos hemos convertido en una colonia, y hemos perdido un gas y un petróleo que nos venía en condiciones muy ventajosas, y ahora ¿quién obtiene ese gas y ese petróleo? China y la India, y nosotros lo recibimos mucho más precario, inflaciones, crisis económica, cierre de empresas, emigración de muchas cosas. Ahora, eso te iba a decir, ahora vamos con la parte económica. Yo preguntaba solo por Corea del Norte. Me voy a ir a la parte de Israel, si me permitís, y brevemente también, porque hoy quisiera hablar mucho también de lo que está pasando con el Banco Central Europeo y de algunas cosas que estabais mencionando los dos, en particular Luis, con el tema del gripazo económico del viejo continente al calor de la caída en Alemania. Pero en Israel continúan los avances y lo que estamos viendo es al bloque intentar alinearse para que aquello no acabe siendo pues una superguerra, si no una guerra mundial, pues poco le va a faltar, ¿no? Ante lo que está ocurriendo allí. De allí, y de lo que pueda pasar el 5 de noviembre en las elecciones americanas, nadie duda de que lo que va a seguir es llegando el dinero y que va a seguir llegando el apoyo de Estados Unidos. Eso no lo duda nadie. Así como no tenemos claro el tema de Trump y Ucrania, está igual de claro que el apoyo de Israel parece garantizado. La realidad es que están entrando aquí y allá en todas partes, que ya hay amenazas de bomba prácticamente en todos los sitios, está habiendo atentados diarios, porque está siendo la forma en la que Hezbollah, particularmente ahora, está consiguiendo, bueno, pues hacer algo de mella en la línea de defensa de Israel.